Hola a todos. Hoy quisiera contar la historia del padre de mi abuela materna, es decir, mi bisabuelo. Esto en base a los relatos que solía contar mi abuela acerca de lo poco que recordaba de su padre. Primero que nada, esto es algo que pasó más o menos como finales de la primera mitad del siglo pasado. Que habla aclarar que eran otros tiempos y la vida era diferente. Si bien era un poco más sencilla, también había muchas más dificultades y había bastantes limitaciones en cuanto a la tecnología. Por lo que recuerdo, mi abuela había nacido por ahí de el 46 o el 47. Tal vez entre el 46 y el 49, no recuerdo muy bien su fecha exacta. Solo sé que ella cumplía años en junio. Y claro, le tocó nacer después de un tiempo bastante movido, tiempos de la posguerra. Ya se imaginarán. Ella cuenta que tiene pocos recuerdos de su padre. Claro que ella era apenas una niña, casi una bebé cuando dejó de ver a su papá. Claro que su papá era un hombre bastante mayor y se había casado con su madre, quien era bastante joven. Su madre todavía no cumplía la mayoría de edad cuando se casó con el padre de mi abuela. Claro que este era un señor de una edad bastante avanzada. Cuenta mi abuela que posiblemente tenía más de los 90 años y que sus padres habían llegado de España al puerto de Veracruz y a él le tocó a una edad tal vez un tanto avanzada, lo que fue el tiempo de la Revolución Mexicana, y que él había combatido en las fuerzas revolucionarias que enfrentaron al gobierno. Y cuenta que era un hombre bastante bravo y de carácter bastante fuerte, al cual le tocó crecer en el campo y de ahí pues combatir en la guerra. Cuenta que su padre, para sustentarlas a su esposa, la madre de mi abuela, y a mi abuela cuando estaba recién nacida, le tocaba trabajar el campo. Y en ese tiempo no había mucho trabajo, por lo que había que ir a otros estados. Cuenta que en una de esas oportunidades le tocó ir a Guatemala. Esto para trabajar con una empresa que explotaba el árbol del chicle. Cuenta que llegaron a una zona que era bastante conflictiva. No se sabe si era acaso por una guerrilla o la propia gente local, los cuales estaban en contra de la llegada de forasteros, incluso si eran trabajadores, igual o más pobres que ellos. Cuenta que le habían regalado una comida a su papá, que era un plato de carne junto con un poco de verduras. Cuenta que este hombre dormía casi a la intemperie. Había colgado su hamaca y decidió colgar su comida en la parte de arriba de un árbol para que no se lo comieran los animales. Su comida, hasta donde recuerda, estaba recién preparada de esa misma noche. No sabe a ciencia cierta quién fue el que la preparó, solo sabe que una mujer se la regaló. Había colgado la comida y se acostó a dormir en su hamaca, pero cuenta que al día siguiente la comida estaba echada a perder. Y no era que tuviera un olor así muy discreto o casi imperceptible, sino que cuenta que la comida estaba totalmente podrida y llena de gusanos. Y repito, la comida estaba recién hecha, estaba todavía caliente cuando se la entregaron y parecía como si llevara varios días. La carne, la cual estaba cocinada, apestaba como a
a carne descompuesta, como a la de un cuerpo que llevara ya varios días de descomposición, lleno de gusanos, bichos y moscas. Eso, por lo que supo, era un trabajo de brujería y una muy pesada. Y les recuerdo que mi bisabuelo era de Veracruz, posiblemente del puerto o de la zona de los Tuxtlas, en la cual queda el municipio de Catemaco, un pueblo que por cultura popular mexicana se sabe que es habitado por muchas personas que se dedican a la brujería, al chamanismo y además artes místicas y esotéricas. Mi bisabuelo dejó de aceptarle comida a las personas locales y de vez en cuando regresaba con su familia. Claro que a pesar de no haber convivido mucho con su padre, mi abuela lo recuerda bastante, o lo recordaba. Claro que ella falleció a mediados del 2020, pero claro que fueron por causas ajenas a la enfermedad que rondaba en esos meses. Ella cuenta que su padre la quería bastante y ella lo quería bastante a él. Entonces, de los viajes que hizo, en uno de esos ya no regresó. Por lo que supieron, su campamento había sido atacado por personas locales, quienes llegaron con machetes y armas largas y los emboscaron durante la noche. Y del paradero de mi bisabuelo ya no se supo más. Solo se supo por un trabajador que sobrevivió al ataque y logró escapar. Pues cuenta que la gente los miraba con ojos de odio, cuando su único delito pues fue tener que trabajar en esa zona. Y claro, la empresa no ayudó mucho que digamos, solamente dieron una compensación pues lo apenas suficiente para que pudieran valerse por sí mismas durante un tiempo. Y claro, no fue por mucho. Y ella cuenta que todos los días lloraba a su padre, pues simplemente se fue y ya no regresó. Y claro, por lo menos su madre fue honesta con ella, de que no se fue porque quiso, sino fue por necesidad. Y claro, no pudo escapar de la maldad humana. Esto es solamente una de las tantas historias que solía contar mi abuela, no solo de su padre, sino también sobre los peligros de aceptar comida de extraños, pues no sabemos las intenciones, y en este caso obviamente era brujería. Y qué tan grande era la maldad de esas personas que vivían en ese pueblo en Guatemala, del cual, aclaro, no sé exactamente, ni tampoco tengo cómo preguntarle, ya que ya tiene años que falleció. Y posiblemente ni siquiera se acordaba, o ni siquiera le dijeron exactamente dónde era, ya que era un lugar perdido en la selva, tal vez entre la frontera con México o la capital de ese pequeño país centroamericano. Pues la maldad de la gente que habitaba cerca de ese pueblo era tan grande que incluso recurrieron a la brujería para hacerle una maldad bastante grande a alguien quien solamente quería trabajar para sostener a su familia. Cuídense mucho y muchas gracias por escuchar mi historia.